Imagina a dos hermanos con la misma sangre, condenados a matarse mutuamente por una herencia maldita. Lo que empezó hace 4.000 años en una tienda del desierto, hoy se ha convertido en un baño de sangre que amenaza con desatar el apocalipsis. No es solo política, es una profecía cumpliéndose en vivo. ¿Por qué Dios permitiría esta guerra eterna por un pedazo de tierra? La respuesta es más aterradora de lo que imaginas, y está escrita en tu Biblia. El conflicto que desgarra a Tierra Santa toca el corazón mismo de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. En el centro de todo yace Jerusalén, una ciudad tan sagrada que ha sido descrita como el epicentro del plan divino. Pero, ¿por qué esta franja de tierra es tan codiciada? ¿Por qué tantos continúan luchando por ella y qué revelan las antiguas escrituras sobre esta batalla milenaria? Al adentrarnos en las profundidades de esta disputa histórica, desentrañamos capas de profecía, raíces ancestrales y las realidades actuales que rodean a Israel y Palestina. No se trata simplemente de una disputa territorial, para muchos, es una pieza clave en un gran diseño espiritual. Las raíces de este enfrentamiento se pueden rastrear hasta el libro del Génesis. La tierra en cuestión es lo que la Biblia describe como Canaán, más tarde conocida como Israel. Según los textos sagrados, Dios estableció un pacto con Abraham, prometiéndole a él y a su descendencia la posesión de Canaán. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y daré esta tierra a tu descendencia. Para el pueblo judío, este pacto es el fundamento de su reclamo. Los descendientes de Abraham a través de su hijo Isaac y su nieto Jacob, quien luego sería llamado Israel, se convirtieron en los israelitas, quienes más tarde formarían el reino de Israel con Jerusalén como su capital. Sin embargo, la historia no termina ahí. El otro hijo de Abraham, Ismael, es considerado el antepasado de los pueblos árabes, incluidos muchos palestinos. Mientras que el linaje de Isaac dio origen a los israelitas, la descendencia de Ismael se extendió por todo Oriente Medio, abrazando eventualmente el Islam siglos más tarde. En la tradición islámica, Ibrahim, Abraham y su hijo Ismael tienen una importancia religiosa monumental. El Corán relata su viaje y su papel en la construcción de la Kaaba en la Meca. Esta conexión otorga a los musulmanes un fuerte vínculo espiritual con Abraham y, por extensión, con la tierra que le fue prometida. Como resultado, tanto judíos como palestinos, muchos de los cuales son musulmanes, reclaman un linaje abrahámico, proporcionando a ambos lados una conexión religiosa e histórica legítima con el territorio. Para los cristianos, esta tierra posee una significación igual de profunda. Jesús de Nazaret nació, predicó, murió y resucitó en Israel, convirtiéndola en el corazón geográfico del cristianismo. Pero la pregunta persiste, ¿es esta promesa divina suficiente para resolver el conflicto humano? Mucho antes de las disputas modernas, la tierra de Israel estaba habitada por los cananeos, un grupo de pueblos antiguos que vivían en el Levante, lo que hoy comprende Israel, Palestina, Líbano y Siria, mucho antes de la llegada de Abraham. El libro de Josué describe cómo los israelitas, tras ser liberados de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, conquistaron Canaán y establecieron su reino. Otro pueblo antiguo asociado con la región fueron los filisteos. De ellos deriva el nombre Palestina. Eran un pueblo de navegantes que se asentaron a lo largo de la costa mediterránea, principalmente en lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Frecuentemente chocaron con los israelitas, como se describe en numerosos relatos bíblicos. Uno de los más famosos es el de David y Goliat, donde el futuro rey derrotó al gigante guerrero filisteo. Para la época de los babilonios y asirios, los filisteos habían sido en gran parte asimilados por otras culturas o destruidos, desapareciendo de la historia como entidad distinta. Los palestinos de hoy no son descendientes directos de los antiguos filisteos, aunque el nombre de su tierra provenga de ellos.
En cambio, son mayoritariamente de origen árabe, con lazos históricos con Arabia, Siria y Jordania, pero su conexión con la tierra es profunda y duradera, con muchas familias palestinas que pueden rastrear sus raíces en la región a través de los siglos. Es fascinante observar cuánto peso tienen las narrativas históricas en este conflicto. Los israelitas, con su pacto bíblico, y los palestinos, con sus lazos históricos ininterrumpidos, sienten un derecho intrínseco sobre Canaán, ahora conocida como Israel y Palestina. Este contexto sienta las bases para una lucha de siglos sobre quién pertenece verdaderamente a este lugar. Pero no es solo historia, la fe, la tradición y la identidad están en el corazón de esta disputa. El término Palestina se remonta a la época romana. En el año 70 después de Cristo, tras la destrucción del segundo templo en Jerusalén, los romanos buscaron borrar la presencia judía en la región. El emperador Adriano renombró la provincia de Judea como Siria-Palestina, invocando deliberadamente el nombre de los antiguos enemigos de los israelitas, los filisteos, para cortar el vínculo judío con la tierra. Durante los siguientes siglos, la tierra conocida como Palestina pasaría por muchas manos, los bizantinos, los califatos islámicos y, finalmente, el Imperio Otomano. Cada gobernante dejó su huella, pero a través de todo ello, tanto judíos como árabes vivieron en la región, aunque los judíos a menudo permanecieron como una minoría. Al avanzar hacia el siglo XX, el colapso del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de una nueva y turbulenta era. Tras el colapso del Imperio Otomano al finalizar la Primera Guerra Mundial, se estableció el mandato británico sobre Palestina. Bajo la administración británica, las tensiones comenzaron a bullir entre los sionistas judíos, que buscaban restablecer su patria ancestral, y los árabes palestinos, cuya vida había estado arraigada en la región durante siglos. El punto de inflexión llegó en 1947, cuando las Naciones Unidas propusieron un plan de partición para crear dos estados, uno judío y otro árabe. Mientras que el liderazgo judío aceptó la propuesta, el mundo árabe la rechazó categóricamente. En 1948, Israel declaró su independencia, encendiendo la mecha de la Primera Guerra Árabe-Israelí. Cientos de miles de palestinos fueron desplazados de sus hogares, marcando el inicio de la Nakba o, la catástrofe, un momento definitivo y doloroso en la memoria histórica palestina. Desde entonces, el conflicto ha orbitado en torno a cuestiones fundamentales, la propiedad de la tierra, la identidad nacional y el derecho al retorno de los refugiados. La creación del Estado de Israel precipitó una serie de guerras con las naciones árabes vecinas, siendo la más notable la de 1967. Durante la Guerra de los 6 días, Israel capturó Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Estos territorios, particularmente Cisjordania y Jerusalén Este, siguen siendo una fuente inagotable de discordia. Mientras Israel reclama a Jerusalén como su capital eterna e indivisible, los palestinos ven en Jerusalén Este la futura capital de su propio Estado. La ciudad de Jerusalén es, sin duda, el aspecto más cargado emocionalmente de este conflicto. Posee un significado sagrado ineludible para judíos, cristianos y musulmanes. Para los judíos, es la ubicación del templo antiguo, el centro de su adoración e identidad, el muro de los lamentos, todo lo que queda del segundo templo, es su sitio más sagrado. Para los musulmanes, Jerusalén alberga la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, el tercer lugar más santo del Islam. Según la tradición, fue desde aquí que el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno. Para los cristianos, Jerusalén es el escenario donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó, convirtiéndola en el corazón espiritual de su fe. Por lo tanto, Jerusalén no es simplemente un problema político, sino un campo de batalla espiritual donde cada fe reclama una conexión profunda y exclusiva con la ciudad. Esta división ha hecho que las negociaciones de paz sean increíblemente arduas,
pues ninguna de las partes está dispuesta a renunciar a su reclamo sobre la ciudad santa. Ante esto, surge la pregunta inevitable: ¿puede existir un compromiso sobre Jerusalén, o es verdaderamente un objeto inamovible en la historia de este conflicto? Hoy en día, la situación permanece en un estancamiento doloroso. Israel controla Cisjordania y mantiene un bloqueo sobre Gaza, citando preocupaciones de seguridad debido a los continuos ataques con cohetes por parte de Hamas. Mientras tanto, los palestinos en estas áreas viven bajo ocupación, con libertad de movimiento limitada, alto desempleo y, a menudo, carencia de servicios básicos. En Gaza, la situación es extrema. Controlada por Hamas, la región enfrenta enfrentamientos frecuentes con Israel. Cisjordania, gobernada por la Autoridad Palestina, se ve fragmentada por la presencia constante de asentamientos israelíes y puestos de control militar, lo que convierte la vida cotidiana en una lucha constante para el pueblo palestino. La cuestión de la condición de Estado palestino sigue sin resolverse. Mientras que Israel goza de reconocimiento internacional pleno, Palestina es reconocida por muchos países pero carece de soberanía completa debido al conflicto en curso. Para los creyentes, ¿qué lecciones se pueden extraer de esta realidad? Las Escrituras tienen mucho que decir sobre Israel y las naciones circundantes. Muchos cristianos interpretan el conflicto israelí-palestino a través de una lente profética, viendo a Jerusalén como una clave para los tiempos finales. Zacarías 12:3 advierte: y en aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Para numerosos teólogos, esta lucha es vista como precursora de la segunda venida de Cristo. Según algunas interpretaciones, la disputa por Jerusalén continuará hasta el retorno de Jesús, quien traerá la paz y establecerá el reino de Dios. Sin embargo, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Como seguidores de Cristo, el llamado es a ser pacificadores. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. El deber espiritual es orar tanto por israelíes como por palestinos, y buscar formas de promover la justicia, la paz y la reconciliación en esta región tan atribulada. El conflicto entre Israel y Palestina es una de las disputas más profundamente arraigadas y emocionalmente cargadas del mundo. Es una batalla por la tierra, la identidad y la fe. Pero la comprensión debe trascender la política para reconocer la importancia histórica y espiritual de ambos lados. Siguiendo el ejemplo del príncipe de paz, la esperanza reside en una resolución que traiga una paz duradera a Jerusalén y a toda la tierra santa.